Hola, ¿cómo están? Es un gran placer el día de hoy estar en este encuentro con la doctora Adriana Templos Esteban y de verdad es un orgullo para mí presentarla. La doctora es médico cirujana con especialidad en anestesiología por la UNAM. Cursó alta especialidad de algología y en cuidados paliativos en el paciente oncológico. Tiene una maestría en educación por la Universidad Tecnológica de México y además es maestra en bioética por parte de la Universidad Anáhuac. Tiene diplomado en cuidados paliativos pediátricos por la Universidad Anáhuac de México. Es jefe de división de cuidados paliativos y clínica del dolor del Hospital General Dr. Manuel Gea Liceaga González. Integrante del Seminario de Estudios de la Globalidad, Cuidados Paliativos de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigador asociado por parte de la Universidad Anáhuac, es profesor de pregrado y titular de alta especialidad en medicina paliativa, así como también es profesor del máster propio interdisciplinar de cuidados paliativos de la Universidad de Málaga, España. Pues como ven, tenemos una gran personalidad dentro de la academia. Y hoy vamos a hablar sobre cuidados paliativos. Doctora, bienvenida a nuestro colegio. Muchísimas gracias por la invitación, doctora. Al contrario. Doctora, vamos a hablar de un tema que a veces el ginecólogo como que no se siente tan integrado y este es un tema que cada vez más ha tomado una relevancia dentro de nuestra especialidad. ¿Qué significan los cuidados paliativos? Bueno, para empezar, cuando nosotros hablamos de cuidado paliativo, es hablar de un cuidado activo, de un cuidado total que se va a dar a aquellos pacientes y también incluimos a la familia cuando tenemos una enfermedad que puede amenazar o limitar la vida. También hablamos de aquellos pacientes en donde ya no hay posibilidad de recibir un tratamiento o estos ya resultan fútiles o extraordinarios o definitivamente el paciente decide ya no tomar esos tratamientos. Existen como tal pues ciertos criterios para poder incluir a un paciente dentro de un programa de cuidados paliativos. Si gustas, en un momento los podemos mencionar. Claro que sí. A mí me encantaría escuchar en esta parte, doctora, acaba de decir algunas situaciones o actos fútiles en un paciente y me encantaría que nos hablara un poquito sobre el ensañamiento terapéutico en el paciente. Ok, bueno, aquí es muy importante poner sobre la mesa pues cuáles serían las diferencias entre hacer, por ejemplo, cuidado paliativo, entre tener una cuestión de eutanasia y obviamente limitación de esfuerzo terapéutico, para poder abordar esto con mayor claridad. Cuando nosotros hacemos cuidado paliativo, lo que estamos buscando es que la paciente tenga mejor calidad de vida. Sabemos que tiene una enfermedad terminal donde realmente hay una situación irreversible, pero buscamos un enfoque obviamente abordando desde multidisciplinas, tanto médicas, psicológicas, rehabilitación, nutrición, trabajo social, enfermería, el control de síntomas desde el punto de vista físico, social, espiritual, y también la parte emocional, que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, es cuando el personal de salud ejecuta un acto para que un paciente que está sufriendo pues deje de hacerlo, ¿no? Es el acto de administrar algunas sustancias pues para que el paciente fallezca y esto no es permitido aquí en nuestro país, ¿no? La legislación no lo permite y además dentro del punto de vista ético pues esto no es bien visto, ¿no? No es correcto. Cuando nosotros hablamos de adecuación de esfuerzo terapéutico, que también es un punto muy importante, es dejar de hacer maniobras, procedimientos o administrar algunos medicamentos que sabemos que ya no nos van a dar un objetivo de tratamiento en nuestra paciente, ¿no? También en algunas ocasiones los mismos familiares o la misma paciente nos llega a decir que ya no desea algunos tratamientos, ¿no? Por ser gravosos o por provocar muchos síntomas. Si nosotros hacemos demasiadas cosas para prolongar la vida en el entendido de que esto ya no va
a producirnos un beneficio de curación, sino que al contrario nos puede alargar una agonía. Estamos hablando de encarnizamiento terapéutico o ensayamiento terapéutico, también lo conocen como distanasia. Muchas gracias, doctora. Y fíjese que hay dentro de las estrategias, por ejemplo, para el cáncer cervicuterino, de acuerdo en el 2018, donde el director de la Organización Mundial de la Salud establece que se deben de llevar a cabo medidas para evitar el cáncer cervicuterino o llevar a la eliminación del cáncer cervicuterino, establece tres estrategias. Uno es la prevención del 90% de las niñas, el 70% de detección oportuna de cáncer y por otra parte aparece algo que me parece maravilloso, tratamientos inmediatos y oportunos en aquellas pacientes con lesiones precancerosas y cáncer, pero agrega algo que es bien importante y que es el motivo de hoy. Cuidados paliativos a aquellas pacientes donde ya no podemos más que acompañarlas y que además queremos saber cuáles son las medidas que establece esta disposición. Ok, bueno, realmente un punto muy importante es saber en qué momento podríamos derivar a una paciente con cáncer cervicouterino a un programa de cuidados paliativos. De entrada, hablamos de una paciente que tiene una enfermedad avanzada, donde los tratamientos ya no son posibles o definitivamente causan un sufrimiento que puede ser en todas las esferas que estábamos mencionando, ¿no? La física, la emocional, la social, la espiritual, o también de que no hay oportunidad de recibir los tratamientos o en su defecto, la paciente con toda la información sobre el diagnóstico y pronóstico de su enfermedad ha decidido ya no tomar más tratamientos, ¿no? Eso sería un punto muy importante. También el otro punto del que debemos hablar es que hay la presencia de síntomas múltiples, cambiantes, que obviamente producen malestar en las pacientes. Hablamos del dolor, que es como el más conocido, puede ser disnea, náusea, vómito, estreñimiento, ansiedad, depresión, entre muchos otros síntomas que podemos hablar. La otra parte también importante de mencionar es que hay pérdida de la funcionalidad. Hablamos, si lo vemos desde el punto de vista clínico, una paciente que ya tiene un Karnofsky de 50% o más, específicamente un ECOG de 3. ¿De qué nos habla esto? Que es una paciente que ya se la pasa por lo menos el 50% del tiempo encamada y que necesita asistencia para poder realizar pues obviamente sus actividades normales. También podríamos incluir a aquellas pacientes que ya tienen múltiples intervenciones en el hospital, más de 2 visitas, al menos en los últimos 6 meses en las áreas de urgencias, que han tenido una disminución de peso por lo menos del 10% de lo que habitualmente tenían relacionado con la enfermedad. Y también el punto, digamos, medular es que tanto la paciente como la familia han sido informados de esta intervención y han aceptado el tratamiento, ¿no? Entonces, en este momento sería ideal enviar a nuestra paciente a un servicio de cuidados paliativos para poder cambiar el foco de tratamiento, justo como lo mencionas. No vamos a poder hacer alguna intervención para curar, aunque no estamos, digamos, peleados o no vamos de la mano, si es que hay alguna situación que podamos curar. También el otro punto muy importante es que no vamos a modificar el curso de sobrevida de la enfermedad, sino que vamos a dar control a los síntomas y también vamos a acompañar, ¿no? Acompañar a la paciente y a los familiares, pues en este tema que llega a ser tan difícil simplemente desde el diagnóstico de cáncer, pero también obviamente en todo el proceso de adaptación a la enfermedad, el proceso de muerte y también si llega a fallecer la paciente en todo el proceso de duelo. Doctora, acaba de decir y de mencionar diferentes puntos. ¿A qué nos obliga los cuidados paliativos con una paciente, tanto como médicos y como familiares? Ok, es muy importante primero destacar que al menos en nuestro país y obviamente ya
como una acción en donde se involucran los derechos humanos, ofrecer este tipo de tratamiento. El cuidado paliativo se considera como un continuo de la atención, o sea, podemos hacer situaciones preventivas, como bien lo acabas de mencionar, se vale hacer intervenciones curativas, evidentemente, pero si ya no tenemos una posibilidad de cura, pues considerar el tratamiento paliativo y hacer la derivación pertinente. Al menos aquí en México, la regulación jurídica nos habla tanto en la Ley General de Salud, en el artículo 166 bis, también nos habla en lo que es el Diario Oficial de la Federación en relación a cuidados paliativos, publicado en el 2014, también con el programa de voluntades anticipadas y muchos otros documentos incluidos, que debemos hacer este proceso de manera obligatoria, lo tenemos que ofrecer. Okay. Y esta situación de voluntades anticipadas, ¿quién las puede hacer? ¿Tenemos que ir con un notario? ¿Nosotros la podemos dejar hecha? ¿Qué hacemos en esto? Aquí lo podemos hacer de varias maneras, ¿no? Lo principal pues es preguntarle a la paciente qué es lo que quiere para el proceso de final de la vida, si es que se encuentra en una situación de este tipo, ¿no? Documentar adecuadamente si es que todavía hay autonomía, si hay digamos la voluntad para hacer algunos procedimientos como lo incluyen intubación, reanimación, el uso por ejemplo, de diálisis, las intervenciones por medio de cirugías, quimioterapias, radioterapias, obviamente para poder normar nuestro tratamiento. Si no tenemos oportunidad de hacerlo con la paciente porque ya está en un deterioro clínico muy evidente, es importante preguntar a los cuidadores primarios o quienes se encargan del cuidado para obviamente tratar de respetar la autonomía, ¿no? A veces nosotros como personas llegamos a platicar con la familia, qué es lo que deseamos para el final de la vida. Todo esto tiene que quedar bien acotado en el expediente clínico y se pueden firmar obviamente consentimientos informados, aceptando o rechazando diferentes intervenciones. Esa sería, digamos, como la primera manera de poder hacer valer las voluntades o directrices anticipadas. La otra forma sería vía los programas de voluntad anticipada. Aquí en la Ciudad de México tenemos afortunadamente ese programa y podemos hacer el documento tanto con notario público, obviamente con 2 testigos, con un dictamen de enfermedad ya avanzada y también, bueno, con nuestras identificaciones y demás, de qué es lo que queremos y lo que no queremos al final de nuestra vida, o también existen formatos electrónicos que pueden ser llenados vía la plataforma del programa que tenemos aquí en la Ciudad de México y pues obviamente llevar ese formato a las oficinas del programa de voluntad anticipada. Bueno, es que este es un tema tan vasto y sobre todo que tiene estas aristas normativas, las guías, todos los documentos que nos apoyan en el desarrollo de estos cuidados. Y bueno, una de las preguntas que creo que no podemos dejar de hacer es aquel paciente que dice que llega con nosotros con una enfermedad avanzada y que rechaza cualquier opción de tratamiento, ¿qué hacemos con este paciente? ¿A qué tenemos que, o cuáles son las acciones que debemos de darle a los familiares al paciente y también nosotros desde el aspecto legal? Ok, lo primero que tenemos que hacer como personal de salud y que es considerado una buena conducta ética es asegurarnos de que tanto la paciente como los familiares han entendido el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, obviamente con las posibles consecuencias de ejercer o no un tratamiento. Una vez que esto se ha documentado y que nos hemos cerciorado, idealmente acompañados pues de un equipo de psicología, de trabajo social y obviamente la parte médica, documentar en el expediente clínico qué es lo que se quiere y lo que no se quiere para el final de la vida. Un punto muy importante es el consentimiento informado. En el consentimiento informado, pues obviamente es como la especie de contrato legal, ¿no? Entre el médico y el paciente, en donde estamos estableciendo cuáles son los riesgos y beneficios de ejercer o no un tratamiento.
la ley aquí en México nos permite adecuar o limitar tratamientos si la paciente está ya en un estadio terminal, ¿no? Entonces, realmente yo los invitaría a no tener miedo, ¿no?, de hacer este tipo de intervenciones, sino que simplemente quede bien documentado, ¿no?, en un documento de consentimiento informado, en donde se acota qué se quiere y no se quiere al final de la vida. ¿Y en los niños es lo mismo? Bueno, en los niños sería un poco diferente, ¿no? Aquí el tema sería que las decisiones se tienen que tomar con ambos padres, ¿no? O sea, tanto con la mamá, con el papá. Nuevamente, con la evidencia de que hay conocimiento de diagnóstico y de pronóstico. En algunas ocasiones no hay presente alguna de las figuras, ya sea mamá o papá, y se tiene que documentar y evidenciar que se le ha llamado, que se le ha mandado buscar, obviamente todos estos procedimientos generalmente vía trabajo social, y si no existiera alguna de las figuras, ya fuera materna o paterna, pues que quede debidamente documentado en el expediente clínico para que obviamente se pueda manejar todo este tipo de decisiones. También la otra parte muy importante es que es una buena conducta ética preguntarle al menor qué es lo que quiere, ¿no? Sobre todo en el caso de mujeres jóvenes que tienen desgraciadamente esta patología, informarles y obviamente tomarles opinión. Legalmente no podrían firmar, pero sí se puede dar el asentimiento y es una buena conducta ética que estén informados y que también pues se les tome parte, ¿no?, de lo que vamos a hacer con ellas. Claro. Y bueno, ¿qué aspectos bioéticos están incluidos en los cuidados paliativos? Bueno, pues aquí desde este punto pues son prácticamente todos, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista obviamente del principialismo, estaríamos hablando de que están involucrados los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y también la autonomía, ¿no? Los 4 principios estarían incluidos, ¿no? Lo que estamos buscando es dar las medidas proporcionales, ordinarias y útiles para que haya un buen control de síntomas y también, pues obviamente, dada la evolución de la enfermedad, procurar una muerte digna, ¿no?, con todos los recursos humanos capacitados, obviamente, medicamentos y la infraestructura hospitalaria que se requiere. Pero también si hablamos desde el punto de vista del personalismo, pues también podríamos hablar de varios principios involucrados, ¿no? Hablamos del principio de lo que sería el respeto a la vida, en donde no estamos haciendo una intervención como tal que acorte la vida, ¿no?, sino que simplemente estamos apoyando a todo el proceso del bien morir, ¿no?, que muchas veces así lo conocen. También estaríamos hablando del principio de totalidad, en donde podemos ofertar un tratamiento siempre y cuando estas maniobras sean curativas, pero también consideramos el cuerpo humano como finito, ¿no? Si es que no hubiera alguna cura, pues no deberíamos pues ya prácticamente hacer alguna acción que incida para prolongar la agonía de un paciente. También hablaríamos del principio de solidaridad y subsidiariedad, obviamente también conociendo que el paciente o la paciente son parte de una sociedad y que se pueden hacer diferentes intervenciones, ¿no?, con la comunidad y con otras personas involucradas dentro de este cuidado, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos muchos principios dentro de este tipo de atención. Si lo vemos también, la integridad, obviamente, vulnerabilidad, bueno, muchos más que podríamos mencionar, y también desde el punto de vista utilitarista, realmente es muy importante, en la medida de lo posible, proporcionar los recursos justos a quien obviamente va a tener un tratamiento de índole curativo, pero también a aquellos pacientes que no tienen ya posibilidades de tratamiento, pues proporcionar tratamientos para dolor, para control de síntomas, para sobrellevar toda la parte emocional, social, espiritual, entre muchos otros, ¿no? Entonces, como resumen, creo que sería parte de lo que podríamos incluir dentro de los principios bioéticos para estas pacientes.
Doctora, de verdad que podríamos permanecer aquí más tiempo para platicar y solamente le pediría, ¿qué nos sugerirían a nosotros como gremio en la ginecología que debemos de conocer o saber sobre cuidados paliativos? Ok, bueno, de entrada, como punto clave, primero conocer que son un derecho humano, ¿no? Que es importante que como médicos ofertemos este tipo de atención y también, pues obviamente, no tener miedo a comunicarnos y entablar este tipo de conversaciones con nuestras pacientes para poder tomar las mejores decisiones al final de la vida. Realmente, aunque estamos hablando de un proceso de muerte, es, digamos, como el tiempo más rico que podríamos ofrecer a nuestra paciente y a nuestros familiares, y todas las intervenciones que podemos hacer para mitigar el sufrimiento pues son muy bien recibidas y son de alguna manera mostradas como el acto más humano de la medicina. Doctora Templos, de verdad le agradecemos muchísimo su intervención y como siempre todo el apoyo que nos da el colegio sobre estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la Gracias invitación. y hasta la siguiente. Muy amables. Hasta luego.